¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Pues bueno, esta semana vamos a continuar con el desarrollo de modelo de toma de decisiones y el día de hoy vamos a ver lo que es la programación dinámica. Bueno, la programación dinámica no solo tiene sentido para alcanzar la eficiencia, sino para permite resolver problemas cuya solución ya ha sido como abordada por otras técnicas, pero pues bueno, se ha fracasado. ¿Ah? La solución del problema se hace mediante un principio llamado enunciado Bellman en 1957 que dice lo siguiente. En una secuencia de decisiones óptima, toda subsecuencia debe ser también óptima. Ajá. Es como cuando nosotros estamos trabajando en algún negocio, no porque las cabezas estén funcionando bien, los demás subprocesos no deben hacerlo. Si arriba se está trabajando bien, pero los subprocesos están realizándose de una erróneamente, pues bueno, vamos a tener detalles. Y esto lo vamos a ver. Y de hecho viene algo no complicado, tedioso. Vamos a ver ahí un pequeño, en las tareas les voy a dejar que bajen un pequeño programa que es gratuito, con el que vamos a aprender como, pues una programación muy, muy, muy básica, pero pues bueno, para que de alguna manera se entienda como el desarrollo de estos trabajos, les digo, al final todo esto es mucha teoría para resolver problemas, pero ¿qué es lo que estamos tratando de nosotros de hacerlo? Pues bueno, resolverlo de una manera con herramientas, tecnología para que sea pues más fácil de ejecutarlo en algún momento si estamos trabajando en algún lado, si queremos desarrollarlo, ¿vale? Vamos a empezar con esta que es una serie de Fibonacci. Métanse, por favor, busquen lo que es Fibonacci y van a entender el porqué de tan bueno de este término matemático, por así decirlo. Viene una historia atrás muy interesante y bueno, y hay un montón de teorías, pero bueno. Este, ¿Cómo podemos expresar la relación Fibonacci? Pues bueno, con esta pequeña fórmula que tenemos aquí arriba. Pero, ¿cómo lo vamos a desarrollar en programación? Pues bueno, tenemos esta pequeña base de programación que les digo, la próxima clase les voy a enseñar lo que es un if, lo que es un else, un begin, dependiendo, digo, lo vamos a aplicar en este pequeño sistemita para que lo entiendan. Pero bueno, el inconveniente de este algoritmo es que es poco eficiente en el tiempo de ejecución. La falta de eficiencia de este algoritmo produce llamadas recursivas. O sea, es que quiero que lo entiendan. Cuando ustedes están programando, bueno, me imagino que no les ha tocado programar por la carrera que están estudiando. Pero cuando tú programas, a ustedes en algún momento han visto sentencias. Ajá. Entonces esas sentencias te dice, si voy a comprar, si tengo sed, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, voy al Oxxo o puedo ir al 7-Eleven. Ok. Si voy al 7-Eleven, tengo que caminar 2 cuadras. Ok. Ya entrando a esas 2 cuadras, paso por el de refrescos. Ok. Yo pueden ser así como dos opciones, esto o lo otro, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento hay un error de de la programación o de un enunciado? Lo que pasa es que, por ejemplo, ya llegas al supermercado. Llegando al supermercado, toma mano izquierda y encontrarás los refrescos. Si no los encuentras, vuelve a tomar a mano izquierda y vuelve a intentarlo. Y a lo mejor puede ser infinito, porque a lo mejor ese día no surtieron la Coca-Cola y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, para esa razón, la programación lineal lo resuelve por medio de esta construcción, ¿no? Donde tiene una sentencia, pero obviamente ya genera diferentes valores para que cuando la estemos desarrollando en cada uno, les digo, ya esto lo vamos a, digo, ahorita se ve un poco tedioso y confuso, pero lo vamos a ver ya en temas de programación, lo van a desarrollar parte por parte y va a ser como un poquito más entendible. Existe otra manera de este algoritmo, en el que nos fijamos únicamente son necesarios dos valores calculados para determinar cómo eliminar la tabla entera y quedarnos solamente con las dos variables para almacenar el último término. Ujú. Cuando nosotros estamos programando, tenemos unos elementos que se llaman variables. Esas variables, obviamente, es representada por una letra o un valor. Por ejemplo, aquí tenemos X y Y. Y nosotros le estamos poniendo de valor 1, ¿no? Y Y también lo estamos valiendo de valor 1. Entonces, cuando ya, obviamente, nosotros le estamos poniendo estos, por ejemplo, estos valores que están aquí, nosotros podemos solicitárselos en el mismo programa. De esta manera, bueno, ya lo está haciendo solo y lo está calculando automáticamente.
Aunque esta función es la misma complejidad temporal o lineal, consiste en algo espacial y es en tiempo menor, ¿no? Y pues ya obviamente se limita a esos elementos de la tabla. Programación dinámica. Y bueno, ahora ya vamos a ver como un ejemplo ya no tan complejo de la programación como lo estaba diciendo. Ahorita nada, fue una pequeña embarradita para que vieran algunos detalles. Pero bueno, ¿cómo hacemos la programación dinámica? Pues bueno, supongamos que tenemos que ir de un lugar a otro, ¿no? Desde un lugar 1 al lugar 7. Y entonces, pues tenemos diferentes rutas. Pues bueno, tenemos que pasar por todas esas y determinar cuál es la correcta, ¿no? Y para resolver este problema, pues bueno, tenemos entre los nodos 1 y 7 hay 5 rutas. Sin embargo, la numeración es exhaustiva computacionalmente e insoluble en grandes redes. A pesar de que tenemos tanta tecnología, digo, obviamente, Google, IBM, pues obviamente pueden hacer cálculos, pero hay cosas que, por ejemplo, si ustedes hacen en programación y hacen cálculos, saturan la memoria de la computadora y ya no funciona el problema. Entonces, hay cosas que se tienen que resolver de diferente manera. Para resolver este problema, primero tenemos que descomponerle en etapas, como se indican en las líneas verticales, y luego realizamos cada etapa, ¿no? La línea general para determinar la ruta más corta es calcular las distancias acumulativas, las más cortas entre los nodos temporales, y luego utilizar esos datos como entrada de la subsiguiente. Partiendo del 1 a 1, la etapa llega al nodos terminales y que son simples. Por ejemplo, la distancia más corta entre el 1 al 2 son 7 millas. La distancia más corta entre el 1 al 3 son 8 millas. La distancia más corta de entre el 1 al 4 son 5 millas. Luego la segunda etapa tiene nodos terminales 5 y 6. La figura muestra cómo se llega desde el nodo 5 al nodo 2 y 3 por las rutas, ¿no? 2, 5, 3, 5, 4 y 5. Esta información con los resultados resumidos, pues en la etapa 1 determina que la distancia acumulativa más corta es al nodo 5, ¿vale, chicos? Con la programación dinámica, bueno, ahora vamos a entrar a la ecuación de recursividad. Esta sección puede mostrar cómo expresarse matemáticamente los datos recursivos. Hay cosas que, pues bueno, de alguna u otra manera tenemos que hacer con recursividad. Y esta es la fórmula que les muestro que se tiene que utilizar. La ecuación recursiva principalmente expresa la distancia más corta entre fi y xi. En la etapa I, como la función del siguiente nodo en terminología de PDX, se conoce como la etapa de I, ¿no? En este estado se conectan las etapas sucesivas de manera que permite tomar decisiones factibles óptimas en una etapa futura independiente de las decisiones que se hayan tomado en todas las precedentes. Ahora, también tenemos recursividad hacia adelante y hacia atrás. El ejemplo utiliza recursividad hacia adelante. Los cálculos proceden de la etapa 1 a la etapa 3. El mismo ejemplo puede resolverse por medio de la recursividad hacia atrás, comenzando de la etapa 3 y terminando en la etapa 1, ¿no? Es como cuando dices, ¿sabes qué? Quiero resolver cierto problema, pero no lo entiendo. Pues bueno, partimos de lo final para saber cuál fue el resultado y sobre eso vamos regresando. Así funciona exactamente. La recursividad hacia adelante y hacia atrás dan la misma solución óptima. Aun cuando el procedimiento hacia adelante parece más lógico, la mayor parte de la literatura de programación dinámica utiliza recursividad hacia atrás. La razón es que por lo regular la recursividad hacia atrás puede ser eficiente desde un punto de vista computacional, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo está y cómo lo vamos a aplicar posteriormente, lo vamos a utilizar en el pequeño programita que les digo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los elementos básicos de esto? Pues bueno, obviamente es la definición de las etapas, la definición de las alternativas de la etapa y la definición de los estados de cada etapa, ¿no? Y aquí está cómo está la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 y cómo vamos resolviendo. La programación no lineal, ¿qué es? Pues bueno, es un proceso de resolución de igualdades y desigualdades sujetas a muchas restricciones, con una función de maximizar algunas restricciones y la función de las que no son lineales. Muchos lo utilizan mucho como en economía. La superposición es importante en la programación lineal, pues bueno, hay que determinar funciones objetivos, funciones de restricción, que no son lineales, pero bueno, en esencia esta superposición cumple con muchos problemas prácticos que en frecuencia no es así. De tal manera que la programación lineal consiste en encontrar x, que es igual a x1, x2, x3, x hasta la n. Para maximizar, pues bueno, tenemos que realizar esta fórmula donde f, x y gi son funciones dadas en n variables de decisión. Y bueno, se puede expresar un problema de programación no lineal con la siguiente manera, encuentren los valores de la siguiente manera. Y con esta pequeña funcióncita
la podemos utilizar o la podemos realizar. Como la programación lineal es como la programación lineal esta es la función del programa de programación no lineal, pues bueno, tenemos que desarrollar todo esto. Son las restricciones del programa de programación no lineal. Un problema de programación no lineal es un problema de programación no lineal no restringido. El conjunto de puntos, tal como es un número real, entonces es el conjunto de los números reales. Los siguientes subconjuntos son llamados intervalos y serán de particular interés y en forma analógica se definen las restricciones. Algoritmos sin restricción. El método de búsqueda directa. La idea de los métodos de búsqueda directa es identificar el intervalo de incertidumbre que comprenda al punto de solución óptima. El procedimiento localiza el óptimo estrechamiento en forma de progresiva de intervalo de incertidumbre hasta cualquier grado de exactitud que se desee. Esta sección presenta algoritmos estrechamente relacionados. Los métodos de búsqueda DICOMO y de sección DORA o AORE. Ambos buscan la maximización de la función en un intervalo donde a la x menor que b se sabe que es un incluyente del punto óptimo de x. Les digo, suena todo muy complejo, pero vamos a tratar de hacer unas pequeñas formulitas para que lo entiendan de una manera más sencilla. El paso general es el siguiente, ¿no? Donde desarrollamos todo este conjunto de ecuaciones para generar certidumbre en nuestro. La manera en que determinamos x y x2 garantiza y menor que p. El algoritmo determina la interacción de K-SIL donde A es el grado de exactitud definido por el usuario y la diferencia entre los métodos dicótomo y la sección dorada estriba en la forma de calcular x y y. La aplicación repetida del algoritmo garantiza la longitud del intervalo de incertidumbre que acerca la exactitud deseado a la. El método de la selección dorada, la idea es mayor involucramiento. Se puede apreciar que cada interacción del método dicótomo requiere calcular dos valores, pero termina por descartar alguno de ellos. Lo que propone el método de la sección dorada y ayuda pues obviamente a ahorrar cálculos mediante el reuso de valores, descartando la interacción inmediata para definir 0 menor que a. Chicos, es un gusto haber estado esta clase el día de hoy con ustedes. Cualquier duda, pregunta o comentario, pues estoy a sus órdenes para resolverlo. Gracias, buen día.